Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy como siempre, lista para traerles lo último, lo jugoso y por supuesto, lo explosivo. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que incluso aún más menos os despú copyright de su separación superíndice 3N, sigue dando de copyright hablar, de Demet Özdemir y Can Yaman. Su copyright que muchos de ustedes siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, pero la realidad es que aunque el amor haya quedado atrás o eso parece, su historia sigue siendo un tema recurrente. Y es que en las últimas semanas han surgido nuevos rumores, nuevas declaraciones y sobre todo, nuevas actitudes que nos hacen preguntarnos, ¿qué copyright pasando realmente entre Demet y Can? ¿Hay resentimiento? ¿Hay algo de cariño más menos o? Vamos a analizarlo todo. Pero antes de meternos de lleno en este salseo, du copyright déjenme recordarles que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Y además tenemos sorpresas preparadas para los suscriptores fieles. Asu que ya saben a suscribirse y a comentar, mis amores. Ahora sin rodeos, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Como todos ustedes saben, su relación superíndice 3N surgió superíndice 3 durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Pu Jaro Madrugador. Ay Erkenci Q copyright tiempos aquellos, ¿verdad? Los capítulos llenos de romance, las miradas que traspasaban la pantalla, las escenas que nos hacían suspirar. Era pura magia. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su amor se vivió superíndice 3 con intensidad, con pasión superíndice 3N, y los fans de todo el mundo enloquecieron con esta pareja. Recuerdo que en las redes sociales no se hablaba de otra cosa, los hashtags #Can Demet eran tendencia mundial casi todos los días. Y es que, mis amores, la historia de Demet y Can no era solo una historia de amor de telenovela. Era una historia que reflejaba el sueño más menos o de muchos, encontrar a tu alma gemela en el lugar menos esperado, que la chispa surja de repente y que el amor te arrolla por completo. Por eso la gente se identificó superíndice 3 tanto con ellos, por eso su relación superíndice 3N generó superíndice 3 tanta pasión superíndice 3N. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones de famosos, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Las agendas apretadas, las presiones medio ulticas, y según algunos rumores de esos que nos encantan, ciertas diferencias irreconciliables, llevaron a la ruptura de la pareja. Fue un golpe duro para muchos fans, que veían en ellos la encarnación superíndice 3N del amor verdadero. Yo misma confieso que lloré copyright como una Magdalena cuando se confirmó superíndice 3 la noticia. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente este matrimonio también copyright llegó superíndice 3 a su fin recientemente. Un matrimonio que por cierto, también copyright generó superíndice 3 mucha polu copyright mica, porque algunos fans nunca llegaron a aceptar que Demet estuviera con otra persona que no fuera Can. Hay amores que marcan para siempre. Can por su parte ha estado enfocado en su carrera actoral, trabajando en diferentes proyectos tanto en Turquía como en Italia. Y hablando de Italia, cuidado, chicas italianas, que Can Yaman estuvo conquistando corazones por allí. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas hemos visto a Demet Özdemir en una actitud que muchos han interpretado como una forma de explotar, o mejor dicho, de eclipsar a Can Yaman. ¿A qué copyright me refiero con esto? Prepárense para el chisme jugoso. Bueno, para empezar, Demet ha estado activa que nunca en redes sociales. Sus publicaciones son constantes mostrando su trabajo, su vida personal, sus viajes, y sobre todo, luciendo radiante y segura de su misma. Y con unos outfits que quitan el aliento. Cada foto un despliegue de glamour y estilo. Algunos fans han interpretado esto como una forma de demostrarle a Can, y al mundo entero, que estuvo bien, que ha superado la ruptura, y que su vida es incluso mejor ahora. Como si dijera, mírame Can, estoy feliz y radiante y te lo perdiste. Pero ojo, estos son solo especulaciones, mis amores.
Aunque reconozcámoslo, las redes sociales a veces son un campo de batalla silencioso donde se libran guerras de egos. Pero no solo se trata de redes sociales. Demet Tambiu Copyright N ha estado protagonizando importantes proyectos. Su participación superíndice 3N en la serie Adam Farah, Mi nombre es Farah, ha sido un rotundo con diéresis copyright cito, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices mu.es populares y talentosas de Turquía. ADMU.es ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en eventos de alto perfil, siempre acaparando la atención superíndice 3N de los medios. Demet es tu imparable. Y no solo eso, sino que ADMU.es ha estado involucrada en proyectos sociales. Y Venu Copyright Ficos demostrando que ADMU.es de guapa y talentosa, tiene un gran corazón superíndice 3N. Todo esto inevitablemente se compara con la situación superíndice 3N actual de Can Yaman. Si bien Can Tambiu Copyright N ha estado trabajando duro en su carrera, algunos críticos y fans consideran que sus últimos proyectos no han tenido el mismo impacto que los de Demet. ADMU.es su presencia en redes sociales es menos constante y en general, menos llamativa que la de su expareja. Ojo que esto no quiere decir que Can no sea talentoso, Simplemente parece que Demet estuvo viviendo un momento de mayor auge profesional. Por supuesto, es importante aclarar que todo esto son interpretaciones y especulaciones. No podemos saber con certeza cuáles son las verdaderas intenciones de Demet. Quizás simplemente estuvo enfocada en su carrera y en su bienestar personal, y todo lo de mu.es es pura coincidencia. Quizás no le importa en absoluto lo que haga o deje de hacer Can Yaman. Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las coincidencias son raras, muy raras. Sin embargo, es innegable que la comparación superíndice 3N entre ambos es inevitable. Y es que después Copyright S de haber sido una de las parejas mu.es queridas y admiradas, es difícil no preguntarse qué Copyright ha sido de cada uno y cu superíndice 3 mo han evolucionado sus vidas después Copyright S de la ruptura. Es como cuando te reencuentras con un ex compa más menos cero de clase y te preguntas, ¿qué Copyright serú de su vida? ¿Habrú triunfado? ¿Serú feliz? Pues con Demet y Can pasa lo mismo, pero a lo grande, porque su relación superíndice 3N fue pública y notoria. Pero volviendo al tema central, ¿realmente Demet estuvo intentando explotar a Can? ¿O simplemente estuvo viviendo su vida al máximo y brillando con luz propia? Esta es la pregunta del Miyu superíndice 3N, mis amores. Y la respuesta no es fácil. Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Por un lado, es evidente que Demet estuvo enfocada en su carrera y en su felicidad personal. Después Copyright S de un matrimonio fallido, es natural que quiera demostrarse a sí misma, y a los de mu.es, que es capaz de seguir adelante y triunfar. Es una actitud comprensible y, diría yo, hasta admirable. Pero por otro lado, también Copyright N creo que hay una cierta rivalidad, quizás inconsciente entre ambos. Después Copyright S de haber compartido tanto juntos, es difícil no compararse con tu expareja. Y en el caso de Demet y Can, ambos son personas muy ambiciosas y competitivas, por lo que es posible que exista un deseo de demostrar que Copyright N ha tenido mu.es con diéresis Copyright cito después Copyright S de la separación superíndice 3N. Es como una competencia silenciosa, un juego de ajedrez donde cada movimiento se analiza con lupa. ADMU.es no podemos olvidar el factor mediático. Los medios de comunicación superíndice 3N siempre N buscando la noticia, el titular llamativo, la polu copyright mica. Y en este caso, la historia de Demet y Can es una mina de oro. Cualquier cosa que hagan o digan es analizada con lupa y utilizada para crear titulares sensacionalistas. Es el pan de cada día de la prensa rosa. Por ejemplo, hace poco Demet dio una entrevista en la que hablaba sobre su nuevo proyecto y sobre sus planes para el futuro. En ningún momento mencionó superíndice 3 a Can Yaman, pero los medios no tardaron en titular, Demet Özdemir ignora a Can Yaman y habla de su futuro sin con diéresis copyright L. Madre moi copyright exageración superíndice 3N. Este tipo de titulares obviamente alimentan la polu copyright mica y dan la impresión superíndice 3N de que existe una tensión superíndice 3N constante entre ambos. Y asu se vende mu.es. Y hablando de declaraciones, en alguna ocasión superíndice 3N Can Yaman ha hecho comentarios que algunos han interpretado como indirectas hacia Demet.
Por ejemplo, hace unos meses dijo en una entrevista que no le gustaba hablar de su vida privada y que prefería centrarse en su trabajo. Muchos fans interpretaron esto como una crítica a la actitud de Demet, quien suele ser muy abierta sobre su vida personal en redes sociales. Aku huele a resquemor. Pero, repito, estos son solo interpretaciones. Pero a ver, vamos a ponernos un poco en la piel de Can. Imaginen lo que debe ser ver a tu expareja triunfando, acaparando la atención superíndice 3N de los medios, mientras te intentas mantenerte a flote. No debe ser fácil, ¿verdad? Sobre todo si eres una persona ambiciosa y competitiva. Por eso entiendo que Can prefiera mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Es una forma de protegerse y de evitar comparaciones odiosas. En definitiva, la relación superíndice 3N, o la no relación superíndice 3N, entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué copyright sienten el uno por el otro, ni les son sus verdaderas intenciones. Lo que sabemos es que su historia sigue generando copyright y que cualquier cosa que hagan o digan será analizada y comentada por los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Es una historia que, aunque haya terminado, sigue viva en la memoria de muchos. Y ahora, mis amores, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles algunos de los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, DS. Ruptura de las carreras de ambos después copyright de la separación superíndice 3N, y de los rumores que sugieren que Demet podría estar intentando explotar o eclipsar a Can. Hemos analizado los hechos, hemos especulado sobre las intenciones de ambos, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que probablemente hay un poco de verdad en todas las interpretaciones. Y lo muy importante, nos hemos divertido un montón superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo y, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet estuvo intentando explotar a Can? ¿O simplemente estuvo viviendo su vida al máximo? Me encantaría saber sus opiniones. Y no se corten, se puede opinar libremente. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y con sus enemigos, para que se piquen, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su fidelidad. Son los mejores. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo. Ciao, ciao.